Los cálculos que nosotros estamos haciendo a ojo de buen cubero y en grandes números, pero que finalmente la cosa viene por ahí, es que el déficit fiscal total del sector público va a estar en el orden de entre el 13 y el 15% del PBI. Esto, entre nosotros, no le vamos a poner los adjetivos que no corresponden, porque no vale la pena, somos todos del mismo espacio. Pero esto hace ingobernable la Argentina. No hay ninguna posibilidad de administrar la Argentina con más de 13 puntos de déficit fiscal. El límite lo tuvimos con Alfonsín con 12 puntos. Macri se manejó entre el 9, el 11 y el 12%, depende de los meses, y ahora estamos entre el 13 y el 15%. La diferencia está en que no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar con el Banco Central, por eso el cuasi fiscal no está del todo precisamente calculado, y tampoco tenemos noción de lo que está pasando en las provincias. Tenemos un déficit fiscal de las provincias que nosotros calculamos que se ha duplicado como mínimo, pero no tenemos datos ni hay datos. Son lo que estamos viendo que está pasando con los municipios, que va a repercutir en las provincias y las propias recaudaciones de las provincias. Insisto con el tema del cuasi fiscal, que todo depende de cómo termine. Y sí se ha enormemente ha crecido enormemente el déficit fiscal primario, que esto tiene que ver con los gastos corrientes y los ingresos corrientes, y después el pago de la deuda, que no se está haciendo. Entonces hoy lo económico estaría más complicado que lo financiero. Y en esto quiero ser claro, cuando yo hablo entre 13 y 15%, estoy haciendo un análisis económico, que es finalmente el que vale. Eso después está tamizado por el financiero. Yo puedo decir, no, mirá, mi déficit no es 15 ni 13, es 9 porque no pago los intereses de la deuda. Bueno, está perfecto. Pero lo que no pago por un lado tiene consecuencias por el otro. O sea que para administrar la cosa pública y en función de las decisiones que van a tomar el sector privado y el sector público, nosotros diciendo que estamos más allá del límite superior que permite la administración de la cosa pública, lo podemos decir con precisión. O sea, la Argentina no es administrable con este déficit fiscal, no es. Naturalmente después viene la situación del dime y direte, dime lo que pasa, el manejo que puedo hacer financiero, los platitos que tengo en el aire, pero económicamente este negocio así no camina. Esto en lo fiscal. En lo monetario, que es el otro tema donde opera el gobierno, se ha dado una situación muy paradojal. Ha bajado enormemente la cantidad del LELIQs. El Banco Central le ha dicho a los bancos que no renueven las LELIQ. Hay casi 300.000 millones de pesos. Ustedes piensen que el PBI de la Argentina mensual, a ojo de buen cubero, está en el orden de los 2 billones. No sé si ya estará Pimpi en línea, pero bueno, ella cualquier cosa les explica lo que es los billones. Es 2 más 12 ceros a la derecha. Son 2 billones. El PBI de Argentina hoy debe estar en 26 billones. O sea que dividido 12 le da 2 puntos y algo el PBI mensual, con su sube y con su baja, no todos los meses, cuando entra la cosecha es un poco más y la cosecha es un poco menos, pero así, para hacer números redondos, estoy en una reunión, hijita, te llamo luego, por acá, por Skype, o por este programa nuevo, te llamo luego, ¿ok? ¿O es urgente? No, porque estoy yo hablando. Le decís a tu hermano, dale, un beso, chao. Entonces, nosotros, el Banco Central instruyó a los bancos para que no renueven las LELIQ, y entonces terminó emitiendo contra esas LELIQ que no se renovaban. Y lo que le demandó el Tesoro, alrededor de 600.000 millones de pesos. O sea,
es número redondo, más de un cuarto de la base monetaria y es más de un cuarto del PBI mensual. En el año, si uno lo distribuye contra el PBI anual, es mucho menos. Pero como uno está haciendo economía todos los días, que uno emita más de un cuarto del PBI mensual, estamos hablando de un lío grande. ¿Por qué esto todavía no se refleja en la calle? Porque de esa emisión que hizo el Banco Central, que se la dio a los bancos la volvieron a poner en el Banco Central. Los famosos encajes, que en sus más y con sus menos casi todos saben. ¿Por qué los bancos están haciendo esto? Bueno, esta es la asistencia financiera que el presidente Fernández dijo que se le iba a dar a las empresas, de casi 300.000 millones de pesos, de los cuales se asignaron 1.000 millones de pesos. O sea que de 300.000, que es la propuesta, a 1.000 millones, que es lo que objetivamente pasó, es el lío que hoy tenemos para el pago de los salarios en la mayoría de las empresas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por falta de voluntad política? No, porque a la voluntad política después viene el trabajo en el límite que tienen que hacer los funcionarios. Y en esto están Beatriz, está Pimpi, si es que está, y algunos otros funcionarios que han... Bueno, y algunos otros funcionarios que hemos tenido que tomar decisiones en el límite, algunos de los cuales están presos, algunos dicen por otros motivos, pero habría que verlo cuando terminen los juicios. Y paso a explicar esta situación. El Banco Central no puede dar subsidios. No está en su carta orgánica dar subsidios. El Banco Central puede dar préstamos todos los que quiera, incluso a tasa cero, pero préstamos, no subsidios. El único que puede dar subsidios es el Tesoro Nacional. La instrucción al Banco Central es libere plata para las empresas. El Banco Central liberó plata para las empresas. Pero de la única manera que el Banco Central puede liberar plata a las empresas es a través de préstamos. Las empresas no son sujeto de crédito del Banco Central, son sujeto de crédito de los bancos. El que asume la responsabilidad de si ese crédito va a ser devuelto o no va a ser devuelto es el directorio de los bancos, sean públicos o privados. Ni los bancos públicos, ni los bancos privados están dando los créditos. Porque si los créditos no los pagan después las empresas, la responsabilidad es de los directorios cuando evaluaron la carpeta de los bancos para dar esos créditos. Hasta ahí estamos viendo por qué los créditos no están saliendo del sistema financiero. Del lado de las empresas, el problema es, ¿cómo voy a tomar un crédito si no sé si voy a vender? Si no vendo, ¿con qué voy a pagar el crédito que estoy tomando? Aunque me lo regalen. Porque si me regalan el crédito en términos de tasa de interés cero, sigue siendo un crédito, no es un subsidio. Con lo cual comprometo el patrimonio de la empresa como garantía de ese crédito. Claro, acá se armó un embrollo que no saben por dónde salir. Las empresas no quieren tomar crédito porque dicen, ¿cómo voy a tomar el crédito para pagar los sueldos? Comprometo mi patrimonio en garantía de ese crédito, aunque me regalen la tasa de interés y la tasa de interés sea cero, si después no voy a vender y no puedo pagar el crédito. Y del lado de los bancos, dicen, ¿cómo le voy a dar crédito a una empresa que en este momento no es sujeto de crédito porque no está vendiendo? Claro, acá aparece este nudo gordiano que solamente se rompe cortándolo, como lo hemos hecho cantidad de veces con Beatriz, cantidad de veces en comercio,
cantidad de veces en planificación o en comunicaciones. Es en el momento en que el funcionario dice, decido porque decido. En este momento tiene que salir una resolución, ni siquiera un decreto, de los funcionarios actuantes, por ejemplo, podría ser la CNB, podría ser la Secretaría de Comercio, o la Ley de Abastecimiento, podría serlo perfectamente, puede ser del Ministro de Economía, puede ser del Secretario de Hacienda, instruyendo al Banco Central a que le dé crédito a los trabajadores a sola firma contra su simplemente recibo de sueldo, con garantía a ser devuelto contra el recibo de sueldo cuando las circunstancias lo ameriten. Por ejemplo, en 600 meses, de acuerdo a la edad del que toma el crédito. Si es un joven de 18 años, le damos 600 meses. ¿Está bien? 50 años por delante. Y si un tipo tiene la edad que tenemos nosotros, le damos, qué sé yo, 48, 72, 60 meses, no sé. Ponemos un pronóstico de vida de 90 años y se terminó la historia. Entonces, claro, para eso hay que tomar decisiones muy delicadas, porque el funcionario firma la resolución, se la dictamina a su servicio jurídico, pero el dictamen no es vinculante y no te desliga de las resoluciones penales a posterior. Si esto te sale mal, hay un caso muy famoso, que es el gobernador de Tucumán, se llamaba Domato, que utilizó presupuesto de Tucumán para pagar los sueldos de los famosos ingenios, en un momento en que los ingenios estaban todos tomados y corría la vida, la seguridad y la vida, la seguridad del ingenio y la vida de los cañeros, decidió pagar los sueldos y después tuvo preso no sé cuántos años, porque la política dijo, no, mira, el presupuesto de Tucumán no puede ser un subsidio para los dueños de los ingenios, porque vos pagaste los sueldos. Algo parecido le pasa a Jaime, cuando ordenó pagar los sueldos de una empresa que se llamaba Salt Winds, ¿no? Y que era una empresa antes de que existiera Aerolíneas Argentinas, y bueno, y él decidió armarla con una empresa que estaba en quiebra, y decidió pagar los sueldos, y tiene uno de los tantos juicios que tiene es porque pagó los sueldos y el Estado no está para pagar sueldos. Bueno, son decisiones que hay que tomar. Claro, ahí viene si en este gobierno va a haber esos funcionarios. O el estilo de funcionarios que hay en este gobierno es el estilo que vimos el viernes que acaba de pasar. Donde hago hasta ahí. Cualquiera que haya conocido a Vanoli sabe que Vanoli es esto. No es que uno dice, Vanoli nos tenía que cubrir a nosotros como director o presidente de la Comisión Nacional de Valores en una asamblea de papel prensa. Tenía que cubrir al directorio y tenía que cubrir a los accionistas. Ese día Vanoli decidió faltar. Claro, cuando él falta, y yo había pensado que estaba, porque es lo que habíamos arreglado, dejé al descubierto a mis directores. Entonces fui a cubrir a mis directores. Es uno de los juicios que tengo yo y no que tienen los directores. Bueno, es el juicio ese donde nosotros decidimos que la asamblea seguía. Bueno, lo tengo ahora, no importa. Algún día se hará. Pero es porque Vanoli, que tenía que estar como autoridad de aplicación en esa asamblea, no fue. No es que este Vanoli es otro Vanoli, es ese mismo Vanoli, todo lo que conocemos a Vanoli. Vanoli es esto. Y eso es los funcionarios que están en este gobierno. Al menos en el área económica, no voy a hablar del área de salud ni otras áreas porque no los conozco. Pero sí los conozco en el área económica, no conozco al ministro, pero conozco a todos los demás. Y esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Digamos, si alguien piensa que Marcó del Pont va a salir a tirar la recaudación para arriba, o Marcó del Pont va a estar explicando lo que pasó, yo le digo, Marcó del Pont va a explicar lo que pasó. Va a ser un análisis académico de lo que está pasando y de por qué cae la recaudación. Pero nosotros no precisamos que alguien explique por qué cae la recaudación. Necesitamos que recaude. Y para recaudar hay que hacer lo que hay que hacer. Claro, una vez Ricardo Echegaray
se le ocurrió mandar 200 inspectores a Clarín, se van a acordar ustedes, los mandó ahí a Tacuarí. Bueno, del negro se puede decir lo que se puede decir, cada uno tiene su historia, pero el día que tuvo que hacer lo que él consideró que había que hacer, claro, había un conjunto de funcionarios, con sus más y con sus menos, en esto meto a todos, lo meto a López, lo meto a Jaime, lo meto a Uberti, lo meto a Devido, estamos nosotros, estamos Beatriz, cada uno con su estilo, Pimpi, cada uno con su estilo, que en el momento que había que hacer lo que había que hacer, se hacía, no se dudaba, digamos, se hacía. Y un gobierno se construye así, se construye también con las grandes decisiones. Por ejemplo, salimos de la capital y vamos a ir a Mar del Plata y decidimos ir por la 2. No vamos ni por la 11, ni por la 3, ni doblamos en Dolores, no hacemos ninguna de esa historia, vamos por la 2. Eso lo decide el presidente, vamos a Mar del Plata por la 2, es una decisión estratégica, estamos de acuerdo y es correcta, se llega a Mar del Plata por la ruta 2. Después hay un montón de decisiones tácticas, que es cómo tirás los cambios, cuándo frenás, que no te vayas a la banquina, que no te quedes sin nafta, que esté el aceite, que también tienen que ser acertadas. Porque no solo la decisión estratégica es la que sirve, sino la sumatoria de decisiones tácticas. Y ahí es donde uno ve el calibre de los funcionarios. Acá tenemos un problema serio en la direccionalidad y un problema también muy serio en la toma de decisiones diarias, que es lo que vimos el viernes y va a seguir pasando. En el área económica va a seguir pasando. La decisión que acaba de tomar el ministro del pago a los que tienen bonos con legislación extranjera y no le pago hasta el año que viene legislación local, parece divertido, pero mirada a 6 meses vista, lo que le estamos diciendo al mundo, que la justicia argentina no es justicia, porque yo la puedo arreglar. En la Argentina, cuando nosotros hagamos un juicio, yo lo voy a arreglar, porque son jueces argentinos, en cambio los jueces de Nueva York yo no los puedo arreglar, o los jueces de Londres. De corto plazo parece muy divertido. De mediano y largo plazo tenemos un lío grande. Dentro del sistema capitalista y la división de poderes tenemos un lío grande. Si no es otro sistema. A mí el sistema capitalista no me va ni me viene, pero me parece que hoy por hoy es con el que estamos operando. Entonces, esta es una decisión de corto plazo, muy delicada. Mientras yo fui secretario de Comercio, a ninguna empresa se le mandó la FIP por el tema precio. Me opuse terminantemente porque la FIP es un tema estructural de la Argentina y es el Estado, no la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio es el Poder Ejecutivo. La FIP, si bien depende del Poder Ejecutivo, es del Estado. Es una cosa muy importante la FIP. No se la puede jugar para ver si bajamos los precios o subimos los precios. Es una estupidez. Cristina lo entendió y Kirchner lo entendió. Si después ellos alguna vez por otro tema mandaron la FIP, no lo sé. Pero por el tema precios yo les aseguro que jamás. Porque yo les decía, mire, la administración de los precios hace parte de la táctica de la Argentina. De este tema donde nos peleamos. Si usted quiere, yo le dicto 3 días de prisión, porque tengo facultades. Pero no pongamos la FIP en esto. La FIP es la recaudación de la Argentina. Es la base de datos más importante de la Argentina. Está fuera de esto. Es el Estado que va más allá del gobierno. Va más allá del Poder Ejecutivo. Cuando uno manda la FIP a una verdulería, no se tiene noción de lo que se está haciendo. Cuando uno manda la FIP a un supermercado chino, no se tiene envergadura de lo que se está haciendo. Es la diferencia entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. A nadie se le ocurre desplegar un tanque para un allanamiento cuando hay un tema de narcos. A nadie se le ocurre, porque la capacidad de fuego no es proporcional. La FIP es la recaudación de la Argentina. No se la puede disponer para este tema. Si no tenemos los inspectores, y ellos consideran que tiene que ir por abajo y no por arriba, como fuimos nosotros, muy bien, que vayan por abajo y contraten inspectores. Pero no se puede usar a la FIP para este tema. Es desproporcionado y no entender cómo funcionan las cosas. Estamos poniendo
temas relevantes del Estado para decisiones de política económica que son opinables. Son opinables. Incluso yo opino, porque ya saben que yo pienso que la economía se ordena de arriba para abajo. Y por lo tanto, antes de ir a un supermercado chino, veamos lo que está haciendo Pagani, y en todo caso el distribuidor de Pagani, Arcor o Coto, y no un chino, y que si el chino se está yendo de mambo, se arregla de otra manera. De ninguna manera con la FIP. De ninguna manera con la FIP. Conclusión. Nosotros tenemos problemas en la direccionalidad, como la que han decidido cómo avanzar en esta coyuntura y a la salida de esta coyuntura, en términos de diseño de política económica y también de corto plazo en términos de las decisiones que se están tomando. Ya sea con lo que nos pasó en los bancos el viernes, ya sea en involucrar en la FIP en cosas que no tienen nada que ver la FIP, control de precios, o en decisiones de a quién le voy a pagar o no le voy a pagar los bonos de la deuda, no mirando más allá del corto plazo. Porque la justicia argentina es tan justicia como la norteamericana. Entonces, desde ese lugar yo no puedo poner en discusión a quién pago o no pago de acuerdo a la jurisdicción del bono. En todo caso, sí puedo discutir si el bono lo tiene un extranjero o lo tiene un argentino, pero no la jurisdicción. En cuanto al esquema de salida y lo que está pasando ahora, y que tiene que ver con mantener la demanda, una demanda que es necesaria porque hay mucha gente que está sin trabajar y que naturalmente tiene que tener su ingreso. Ahí yo tengo una observación también muy de fondo. Cuando nosotros incitamos la demanda así, y lo que hacemos es aumentar la demanda, incentivar la demanda, como lo hicimos 2002, 2003, hasta diría yo 2011, 2012, yo diría 2011 mantuvimos un esquema de incentivar la demanda. Se tienen que dar dos circunstancias. La primera circunstancia es que uno tenga capacidad ociosa, porque si uno está en el límite de producción y incentiva la demanda, ¿con qué se supone que la va a satisfacer si no se puede producir un clavo más? Muy bien, cuando uno tiene capacidad ociosa, como tenemos ahora y como teníamos en el 2002, 2003, del 50% de la industria manufacturera, bueno, uno dice, mirá, puedo incentivar la demanda porque tengo máquinas paradas. Condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente es que uno tenga acceso a los insumos. Por ejemplo, supongamos que Aluar no está produciendo a capacidad máxima. Tenemos Aluar a la mitad de producción. Y yo decido ahora poner Aluar a máxima producción. Bueno, no lo voy a poder hacer si no importo la alúmina o la bauxita, de donde se saca la alúmina para hacer aluminio. Porque no hay en la Argentina. Me guste o no me guste, no hay, no es voluntad política. Ya los muchachos han recorrido, los de minería, toda la Argentina la han mapeado buscando alúmina o bauxita en este caso. No han encontrado. Como no tenemos café, bueno, ¿a quién carajo le importa el café? Salvo algún adicto al café, tomaremos mate cocido, mate, qué sé yo. Pero no, miren muchachos, si no importo alúmina, no hay manera de hacer aluminio. Entonces, el insumo y la capacidad de importación de ese insumo también me determina, con la capacidad instalada, el pleno de aluminio que puede hacer la Argentina. El pleno de producción no solo lo da la capacidad instalada, sino si tengo o no tengo restricciones para traer los insumos. Y acá tengo un problema muy serio, porque tengo una restricción externa muy importante. Como mencioné en el artículo de hoy, nos quedan 2 meses de importaciones plenas. Al nivel de importación que tengo hoy, si estuviera al nivel de importación del 2007, 2008, de ninguna manera. Ustedes imagínense que con Beatriz llegamos a importar, creo que 5.000 millones de dólares por mes, y exportábamos 6.000 y pico, qué sé yo, cuando le clavamos un superávit de 12.000 millones.
Hoy se debe estar importando menos de 4.000 millones. Hoy lo que tenemos son entre 8.000 y 9.000 millones de líquidos que nos alcanza para 2 meses. Tenemos el swap con los chinos y tenemos una vieja propuesta que también discutimos con Beatriz y que viajamos a Brasil. Fue Vudú, fue Débora Giorgi en un viaje que hicimos al Banco de Brasil, que sería el Banco Nacional de allá, a discutir sobre el pago de las importaciones brasileras en moneda local. Yo les quería pagar en pesos, yo no sé, no me acuerdo, Beatriz, si vos viniste aquella vez o no, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, supongo que sí. Y nosotros teníamos déficit comercial con Brasil, o sea, le comprábamos mal de lo que le vendíamos. Le dije a los brasileños que se lo aceptábamos siempre que le pudiéramos pagar con pesos. Fuimos, la presidenta autorizó, fuimos, el Banco Central de Brasil dijo que no, el ministro de Economía decía que sí, el Ministerio de Producción de Brasil decía que sí, porque les interesaba seguir vendiendo, pero el Banco Central dijo que no. El único país en el mundo que cambia cosas tangibles o servicios por papeles de colores es Estados Unidos. No hay nadie más. Los chinos con algunas economías, los europeos con algunas economías, pero nadie más. A nivel global, solo los norteamericanos consiguieron la magia de cambiar cosas por papeles de colores. Lo consiguieron. Esa fue la discusión cumbre en Bretton Woods, donde nació el Fondo Monetario, el Banco Mundial, entre un personaje muy conocido que se llama Keynes, que era el que encabezaba la misión inglesa, y un personaje desconocido para el público que se llamaba White, que era el segundo del Departamento del Tesoro. Esa discusión la plantea Keynes diciendo: tenemos que construir una moneda global a la salida de la Segunda Guerra que permita que el mundo circule en los flujos comerciales con una moneda que la arme un organismo internacional. Él decía, podía ser el Fondo Monetario o podía ser las Naciones Unidas, y que sirva como reserva para los bancos centrales de todo el mundo. Como idea teórica extraordinaria. No teníamos un gobierno mundial, pero íbamos a tener una moneda global que servía de reserva de todos los bancos centrales del mundo. White, ese oscuro personaje, pero que sabía mucho de economía, lo miró fijo y le dijo: ¿sabe qué pasa, Keynes? Esa moneda ya existe y se llama dólar. Y se terminó el debate. Esa moneda es el dólar. A partir de ese momento, y hasta este momento, esa moneda global es el dólar, y es un papel de colores que se cambia por objetos, desde portaaviones, medicamentos o lo que fuere. Esa moneda es escasa, y en la Argentina pasa a ser un insumo, porque es un insumo que lo necesitamos para producir, y lo intercambiamos por otro insumo. Por ejemplo, Arcor lo intercambia por un montón de insumos, por ejemplo, por gelatina sin sabor, para hacer caramelos. En los caramelos que nosotros comemos, por ejemplo, los masticables, hay gelatina sin sabor. ¿Hacemos en la Argentina gelatina sin sabor? Sí, pero en una cantidad que Arcor supera su demanda ampliamente. ¿De dónde la traemos? De Brasil. Si Brasil me la vende por pesos, bárbaro. Si no me la vende por pesos y quiere dólares, en algún lugar tenemos que planificar que yo no puedo parar la producción de caramelos, porque exporto caramelos, porque me falte gelatina. Como no puedo parar la producción de aluminio, porque me falte alúmina, y no puedo parar la producción de amoxicilina o de amoxicilal, amoxidal, porque me falte amoxicilina. Y como es un montón de cosas más. Y solo tengo para 2 meses, más el saldo comercial que pueda obtener, que también es una incógnita porque no sé lo que me van a comprar los países. Conclusión. Como siempre hizo el general Perón cuando armó los planes quinquenales y los planes trienales, el peronismo hoy tiene que planificar la oferta. Hacer políticas de oferta no significa que vamos a bajar
los salarios reales de tal manera que aumentemos la tasa de ganancia de las empresas, como diría un keynesiano o estos progresistas. No, no hagamos política de oferta porque eso significa que bajamos los salarios de los trabajadores, eso lo hizo Martínez de Hoz en cada golpe. Es cierto, en cada golpe se hacen políticas de oferta, pero Perón también hacía políticas de oferta, de planificación de la oferta, porque solo se planifica la economía desde la oferta. Cuando uno incentiva la demanda, el que termina asignando los recursos es el mercado. Y el problema que tengo con esta asignación de recursos desde el mercado, si yo lo que hago es empezar a activar la economía de la demanda dándole plata a la gente, que también se la tengo que dar, que con la actual distribución del ingreso que hay, esa plata va a terminar en las manos de los de siempre, a lo largo de esto, en los próximos 3, 4 semanas, y esos me van a ir a comprar un Audi 4 o un Audi 8, o me van a tensar el mercado de dólares en cualquiera de sus formas, sea dólar blue, contado con liqui o el MEP. Porque eso es lo que me pasa cuando la tasa de ganancia la consolido en las manos de las de siempre. La manera que esto no sea así es que yo planifique la oferta. Y eso es una política peronista, que siempre lo que hizo Perón cuando hacía los planes, quinquenales o trinales. El gobierno tiene un lío bárbaro en la cabeza en términos teóricos. Hace 2 domingos atrás explicó a través de su vocero, que en este caso es Página 12, un artículo diciendo, búsquenlo, no ayer, sino el otro domingo, algo así como: el marco teórico que usa Alberto es el keynesianismo de guerra. Ese concepto no sé si existe, pero no importa. Uno lo entiende. Si se lo escriben bien, lo entienden. Y efectivamente lo escribieron bien. Y ellos están presuponiendo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por instrucción de Roosevelt, el presidente norteamericano de aquel momento en la Segunda Guerra, el mismo que había hecho New Deal y que siguió siendo presidente hasta que se murió antes de terminar la guerra, por eso la bomba atómica la tira otro, creo que se llamaba Truman, ¿no? O algo así. Porque se murió ahí, si no lo hubiese tirado él. El Departamento de Defensa, cuando le hacía las órdenes de compra al complejo militar industrial norteamericano, de portaaviones, tanques, aviones, etcétera, etcétera, pensaban que estaban acicalando la demanda, incentivando la demanda, y por eso hacían órdenes de compra, y por eso lo llaman keynesianismo de guerra. Y es un error garrafal. Lo que estaba haciendo Roosevelt y todo Estados Unidos era planificando la economía, orientando los escasos recursos de la economía norteamericana para el complejo industrial militar, todos los recursos para ganar la guerra. A uno le tocaba hacer aviones y portaaviones y lo que fuere, y a otro le tocaba hacer uniformes, casco y alimentos. De ahí la famosa historia de Popeye con que habían medido mal la cantidad de proteína, no sé qué, que tenía la espinaca, hicieron mal, el médico que hizo el cálculo ahí se equivocó, y le hacían comer espinaca a los norteamericanos y la carne la mandaban al frente. Esta historia de la logística al favor de la guerra implica un aparato productivo planificado. A nadie se le ocurre que vamos a ir al combate con una economía generada por la demanda y que el mercado asigne. Esto es de una estupidez pocas veces vista. No es posible que estén pensando esto. No es posible que piensen que la orden de compra del Departamento de Defensa de un portaaviones era demanda. Ah, tengo la demanda de un portaaviones, entonces incentivo la demanda, hago un concurso de licitación internacional de precios y al mejor postor yo le asigno el portaaviones. Esto es de una estupidez pocas veces vista. Lo que hicieron los norteamericanos, lo mismo que hacía el general Perón, es planificar la economía, y se planifica desde la oferta. Nunca se planifica desde la demanda. Obviamente, a esa planificación de la economía que va a tirar la producción al mercado necesita una demanda.
Y esa demanda es la que genero con la asignación de recursos. Si le tengo que regalar plata a la gente, se la voy a regalar. Pero después que tengo la oferta, no antes. Porque si yo incentivo la demanda con una oferta que me va a la baja, el único lugar donde puede ajustar eso es por el precio. No hay ninguna posibilidad. Si yo largo plata al mercado y la oferta se me cae, es obvio que ni Mandrake soluciona el tema de los precios. Y eso es lo que está pasando ahora. Yo le estoy explicando que le voy a poner plata en el bolsillo a la gente, y por el otro lado, incluso la industria de la alimentación está trabajando a menor nivel que febrero. En marzo trabajó más bajo que en febrero. Y en abril va a trabajar mucho más bajo que en febrero. No estoy hablando febrero del 20 o febrero del 2007, 2008. Estoy hablando febrero del 20 ahora, no febrero del 19, ni del 18, ni del 7. De febrero del 20. La producción de marzo del 20 fue menor a la producción de febrero del 20. Y la de abril va a ser menor a la de marzo. Si yo mantengo el nivel de ingreso y no lo ajusto del lado de la oferta, no la planifico, voy a tener un lío que solamente se va a solucionar vía precio. No tengo alternativa, por más que mande toda la FIP, toda la Secretaría de Comercio. Va a empezar, si esto pasa, va a pasar lo que pasa con los negocios, van a cerrar y me voy a ir quedando sin oferta por lo bajo. La manera de salir de esto es por el lado de la oferta. Y es efectivamente con una economía planificada. Como la piensa el peronismo, no centralmente planificada, porque en la centralmente planificada los medios de producción estaban en manos del Estado. Acá nadie habla de centralmente planificada. Hablamos de una economía planificada desde la oferta. Por eso, de corto plazo, estamos planteando el tema de la oferta. Rápidamente planificada. Si esto lo hacemos bien, esto lo podemos empalmar de acá a 6 meses con un modelo de desarrollo permanente y sustentable de que en vez de tener orientación al consumo, como fue nuestro modelo hasta el 2011, lo podamos hacer con orientación a la producción, como era el modelo que tenía que seguir al modelo que nosotros habíamos empezado en 2002-2003, que se había completado para el 2012. Y esto lo he escrito y lo hemos dicho. También se pierden las elecciones porque lo que habíamos hecho se había completado. Para el 2015 estaba más que completado lo que habíamos hecho. Y el peronismo le debía al pueblo argentino un modelo de la producción. Esto implica, incentivemos la inversión para aumentar la capacidad instalada, para expandir la frontera de producción. ¿Está la Argentina en condiciones de hacer esto? Sí. Claro, para todo esto hay que tener cierta inteligencia práctica. No se le exige nunca a ningún presidente que sepa de todos los temas. Es imposible. Los métodos de selección de la política, y en esto quiero que seamos claros y precisos, los métodos de selección de la política de nuestros dirigentes hacen que vayan sobresaliendo aquellos que tienen una inteligencia muy particular, que es la inteligencia práctica. Algún psicólogo, algún sociólogo la llamará inteligencia emocional. Yo como no sé muy bien lo que es inteligencia emocional, pero sí sé, porque los viví, lo que es inteligencia práctica, utilizo el concepto de inteligencia práctica. No son los saberes que yo tengo los que me permiten tomar la mejor decisión, sino la experiencia de vida, mi conocimiento, las múltiples veces que estuve por estrellarme y no me estrellé, las múltiples veces que me gatillaron un revólver y la bala no salió, las múltiples veces que me peleé, que transité, que caminé la vida, las múltiples veces que la política me puso en el marco de la selección y yo fui pasando la prueba.
como le pasó a Menem, como le pasó a Dualde, como le pasó a Kirchner, como le pasó a Perón, como le pasó a todos los grandes líderes. El método de selección, cruel método de selección de la política, cruel método de selección de la política, hace que sobrevivan y lleguen a los niveles de decisión los que tienen maximizada la inteligencia práctica. Por ejemplo, Barrio Nuevo, por ejemplo, Moyano. Saben algo y qué sé yo, algo sabrán. Lo que hacen es rodearse de tipos que saben mucho. Por ejemplo, el asesor legal de Barrio Nuevo es un experto que todos reconocen que es un experto. De hablar con los jueces, que son doctores en derecho, y de hablar con los jueces que son sacapresos. Nadie dude que el abogado que asesore a Barrio Nuevo es de primerísimo nivel, y el que lo conoce, se llama Ferro, sabe que es de primer nivel. Y el contador que tiene Barrio Nuevo, o el que tenía Scioli, por ejemplo, que es Perelmiter, sabe todo. Perelmiter, que trabaja con nosotros en nuestro equipo, sabe todo. No es un contador más. No es que se sacó 10 en la facultad. Sabe lo que tiene que saber porque empezó con Scioli, con el padre. Empezó en ese galpón donde una vez le prendieron fuego porque tenían un montón de líos ahí en Anchorena o Bustamante, no sé cuál es la calle, al costado del Abasto, donde Scioli ahora tenía, ya no tiene más. Porque había un problema de stock. Y cuando hay un problema de stock se tiene que prender fuego. Así funciona la vida. Funcionan las cosas. Esos contadores, esos abogados, y en los mejores en cada lugar, habiendo transitado por la vida, dan un enfoque desde su lugar. Cada uno da un enfoque desde su lugar. La inteligencia práctica del que toma decisiones y la soledad del poder, por eso la soledad del poder está ahí, lo hace tomar la decisión. Después cuando toma la decisión, algunos nos sentimos cagados y otros se... Menem tomó un montón de decisiones de la soledad del poder. Vaya lo que vaya. Algunos no fuimos, otros se quedaron, van para allá. Pero nadie puede negar la inteligencia práctica de Menem, ni la inteligencia práctica de Dualde. En este caso, también los que te rodeas tiene que ver con la inteligencia práctica que vos tenés, en la selección de los que vos te vas a rodear para los saberes que vos no tenés y que nunca vas a tener. Para eso existen los que te tienen que asesorar. Yo no voy a poner en tela de juicio, porque Andreata sabe muchísimo más que todos nosotros, sobre las decisiones que han tomado sobre el coronavirus en el vector de la salud. Sí me parece que hubo un sesgo hacia un campo de la medicina, que son los infectólogos, que nadie les puede negar su saber. Lo que estoy seguro que eso no agota el saber de la disciplina médica. Sí me tocó a vivir a mí la del 2009, que seguramente no es tan grave como esta, o algunos dicen que es más grave. Nosotros ahí perdimos cerca de 900 personas. 900 argentinos. Vamos a ver cuánto perdemos en esta. Lo que sí digo, que de acuerdo a los saberes del que tomaba decisiones, la opinión pública funcionó de manera absolutamente distinta. Una cosa fue con Ocaña, ministra de Salud, que iba con el barbijo Ezeiza y quería matar todos los cerdos de la Argentina por el rifle sanitario, porque eran los que transmitían el virus. Y otra cosa fue en Mansur. Y acá cuento mi humilde anécdota, porque me tocó vivirla a mí. Me llaman llorando un gran productor de cerdo de Marcos Paz, porque a su vez era el que yo tenía en el mercado central de la feria, me dice, me van a matar todos los cerdos. Digo, ¿pero cómo te van a matar los cerdos? Y me dice, sí, me van a matar todos los cerdos. La Ocaña decidió el rifle sanitario para todos los cerdos y empieza por Marcos Paz, que es lo más cerca de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Digo, bueno, espera un poco. Entonces hablé con Cristina, le digo, mire, véngame a ver a la noche, me dijo. Entonces le expliqué lo de los cerdos, le digo, mire, esto es una locura, está hace 5N con un contador ahí
contando los muertos, y contamos todos los muertos, y teníamos, si se acuerdan ustedes, todos los días C5N ponía los muertos que teníamos. Y Locaña iba con el barbijo de Ezeiza. Bueno, esa noche Cristina decide cambiarla y viene Mansur. Después Cristina me llama al otro día, lo veo a Mansur y le digo, loco, termina con este tema de la epidemia esta. Bueno, mañana se termina. Y al otro día que asumió Mansur, yo no digo que el 2009 es igual a esto, eso tienen que hablar los médicos y yo me someto a lo que dicen los médicos. Lo que digo es que a veces la toma de decisiones también tiene que estar munida por lo práctico. Sí he escuchado por la televisión algunos sanitaristas, por ejemplo el viernes pasado, que evidentemente parecía un compañero, yo no lo conozco, estuvo ahí en Intratables y fue de una de estas asociaciones de, no sé, de estos médicos general, bueno, no sé, tipo decía, mire, yo no soy un experto, soy médico, soy esto, no soy infectólogo, pero también la inteligencia práctica te lleva a veces a reunir un consejo de suficientes aristas de las distintas disciplinas para que vos puedas escuchar, que te pongan la cabeza como un bombo, y después viene la soledad del poder. Después viene la soledad del poder. No sirve decir yo voy a hacer lo que ustedes dicen porque yo de esto no sé. No sirve. Vos me decís, el otro me dice, y en la soledad del poder yo decido, porque a partir de que vos me decís yo sé. Porque siempre el presidente le dirán una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, se quedará un día sin dormir, pero a la larga tiene que aprender, porque los vectores ordenadores de la toma de decisión no sabrá cómo entra el virus en una célula y se multiplica, qué sé yo, eso lo sabe Andrata, que les va a explicar ahora el ADN y cómo el ADN. Un día vino a casa y le empezó a explicar a un pibe que se había llevado la materia del ADN y todos nos quedamos embobados de cómo una cosa increíble le explicó en 2 minutos. Y Pimpe seguramente puede explicar la derivada cuarta de una función. Cada uno de sus saberes sabe lo que sabe. Ahora, esto se baja como uno trata de bajar la economía, y Jorge baja la tecnología y Andrata baja la salud, para que el presidente entienda y toma su decisión. En esto también necesitamos imperiosamente que brille la inteligencia práctica. Si la inteligencia práctica está y las mejores decisiones eran estas, uno las acató. Acá estamos en casa y nunca vamos a violentar una decisión legítima y legal del presidente. Legítima y legal. Sí podemos opinar sobre el método de selección, y si el método de selección premió la inteligencia práctica o premió otras cosas, si se eligieron compañeros de una manera que por ahí no están acostumbrados o no es el elemento que lo ordena. Y también podemos opinar sobre si ahora se están tomando las mejores decisiones. Desde la economía no tengan duda que no. Y sobre todo, no solo en haber paralizado, sino en el esquema de salida que se quiera salir por la demanda. Sobre el tema del coronavirus le voy a dar la palabra a Andrea. Pero sí les digo, y con esto voy terminando, que si no se modifica el esquema de salida, el sistema capitalista es el sistema más eficiente de producción que hasta ahora tiene el ser humano. En algún momento, hace 50, 60 años atrás, 40 años atrás, esto se discutía con el sistema de planificación centralizada. Y los teóricos marxistas decían que era mucho más eficiente la planificación centralizada porque no se dilapidaban recursos. Eso puede ser cierto, lo que también es cierto que por unidad de tiempo quizá los recursos no se asignen productivamente de la mejor manera. Eso quedó demostrado con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, quizás el día de mañana aparezca otro modo de producción que sea más eficiente que el capitalista. Pero hoy, en términos de utilización de insumo, producto final, en inglés, input, output, no hay. Se llama sistema capitalista. Pero es muy inestable. Muy inestable. Repito por tercera vez. Muy inestable. Es como darle antibióticos a un cuerpo. Resuelve un problema, pero inestabiliza el cuerpo si uno se pasa de la dosis y hace un lío bárbaro.
El sistema capitalista es muy productivo, pero muy inestable. ¿Dónde se ve la inestabilidad del sistema? En la moneda. La moneda hace que el sistema capitalista sea extremadamente inestable. Si la moneda es estable, prolija y las expectativas y pluripip, el capitalismo funciona. De hecho, hace más de 200 años que viene andando sin problema. Y siempre se dice la crisis del sistema y no está. Yo no estoy hablando del sistema capitalista a escala global. A la salida de esto, el mundo va a ser muy parecido al que vimos antes de esto. Con Trump y Putin ganando, por paliza, más rápido todavía. Esa historia de los chinos, todo esto, el que la quiere creer lo cree, pero yo le doy mi opinión. El mundo va a ser muy parecido al que dejamos antes de la cuarentena y el coronavirus catalizó el proceso. O sea, hizo que los que estaban ganando ganen más rápido. Eso es lo que está pasando. Es la economía profunda. Ahora, en la Argentina, el único modo de producción que conocemos es el capitalismo. Y si me lo hacen por el lado de la demanda, y la salida va a ser por el lado de la demanda, me pueden inestabilizar el sistema a un lugar de ruptura mucho más allá del 2001. Mucho más allá del 2001. Mucho más allá del 2001. El 2001 se inestabilizó el sistema, yo les diría a ustedes 70 días. La segunda quincena de diciembre, enero y febrero. Para marzo el sistema ya estaba estable. Y quizás un poco antes. Después fue un tema de tiempo, pero el sistema estaba estable. Ustedes imagínense que yo creo que voy por demanda, incentivo la demanda y cada día tengo menos oferta. No hace falta ser muy inteligente. Esto es obvio cómo esto termina. Y encima me quedo sin dólares. Y encima no tengo manera de generar producción para exportar, porque no tengo logística, porque no se me ocurrió planificar que necesito los repuestos de los camiones que me llevan la cosecha al puerto. O llego al puerto y tengo un lío en el puerto. Muchachos, esto que estoy diciendo no es Macri, porque con Macri nosotros teníamos inestabilizado el sistema, venía un gobierno de transición y después venía el peronismo. Acá no se sabe. Y nunca dije que se terminaba el modo de producción, nunca dije, era un problema político. Desde la economía llegábamos a la política, y bueno, todo ese baru-baru que no pasó. El problema ahora es endógeno de la propia economía. La manera que están encontrando de salir del sistema, en vez de estabilizarlo, lo desestabiliza. Cuando el mercado me devaluó en el 2001 y me llevó a 4 por 1, es obvio que generamos una pobreza de la gran puta, que es la que están diciendo por ahí estos pelotudos, pensando que Duhalde generó una pobreza del 54%. Era el costo que tuvimos que pagar para estabilizar el sistema. El costo que pagó Duhalde para estabilizar un sistema fue eso que pasó. Pero para marzo ya lo habíamos estabilizado. Claro, estas son las verdades que se pueden decir a veces públicamente, por eso yo estoy tan agradecido a Duhalde, porque se cargó esto. Ahora, el problema es si el sistema está inestable y le ponemos mayor inestabilidad. Y la ruptura del sistema capitalista no peligraba el sistema capitalista en el 2001, y sobre todo cuando vino Duhalde, o ya Rodríguez Sá, salvo para las asambleas populares, que se seguían haciendo las asambleas y querían cambiar el modo de producción, bueno, toda esa historia que la vivimos. Acá estamos hablando de la economía profunda, como nunca hablé. El sistema capitalista en la Argentina también es extremadamente inestable como en cualquier lugar. El tema es que en el resto del mundo va a encontrar estabilidad y hay que ver qué pasa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cómo es la economía de Afganistán, ustedes no me saben decir. ¿Qué pasa en la economía? Venezuela es capitalista. ¿Qué es Venezuela hoy? Nadie sabe. ¿Qué es Afganistán? ¿Qué es Corea del Norte? Y como eso podemos pensar otros países. ¿Qué es Irak hoy? ¿Es capitalista? ¿Qué es Libia? ¿Es capitalista? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos clasificar esas economías? ¿Son comunistas? ¿Son socialistas? ¿Son feudales? ¿Son capitalistas? ¿Qué son? Y nadie sabe. Seguramente lo que más se acerca es la permuta. En Venezuela, por ejemplo, han logrado que el ABC1 venezolano permute dólares por bienes. Es un sistema de permuta, no hay precio, muchachos.
es el dólar como mercancía. La permuta, a diferencia del capitalismo, es muy estable, porque es muy estable. Nadie puede desestabilizar por su propia voluntad la permuta, ni un sector social tampoco. Lo que sí les aseguro que es muy ineficiente. Eso es para unos muy poquitos, pero muy poquito. Imagínense cambiar un departamento que terminé por un corte de pelo, es ridículo. La permuta es muy estable, pero es muy improductivo. Tan improductivo que no sé para cuántos alcanza.